que la clase es grabada, que igual va a quedar evidencia y todo, por si no entienden algo. La idea es que igual somos poquitos, entonces si ustedes tienen duda de la guía y todo, la clase se va a estructurar de la siguiente manera. Hoy día vamos a ver la guía 4, como les dije la clase pasada, que tiene dos textos. Pobres gentes y la muerte en el México prehispánico. Yo les mandé un mensajito con la profesora Constanza diciéndoles que por favor leyeran la guía hoy porque la idea era que vieran sus dudas, que al menos la tuvieran leída. ¿Ya? Entonces, el objetivo de hoy día es comprender la guía número 4 y la manera de resolverla, ejemplificando con ejercicios de comprensión lectora. Hoy día más que nada voy a darles sugerencias, ¿sí? Para que puedan resolver de mejor manera la guía, y también quiero escuchar un poquito las dudas que ustedes puedan tener y todo para que quede súper claro cómo hacer esta guía. Y bueno, y creo que también la gente que me la mandó, como yo no he empezado a revisar trabajos de segundo medio, si ustedes en esta clase ven que pasó algo, que se les olvidó algo o que cambiaron de opinión, me pueden mandar la guía de nuevo, ya no tengo problema con eso. Solamente decir en el correo que esta vale y la anterior no, ya para la gente que ya mandó los trabajos. Ya chicos, vamos a empezar con el primer texto que es Pobres Gentes. Primero, a mí me gusta contextualizar un poquito quién es el que escribe el texto, y en este caso es León Tolstoy, ¿ya? Esa es una traducción que se hace en español, porque en realidad este caballero es ruso y le dicen como Lev Tolstoy, no sé qué dice, no, ni siquiera yo lo puedo pronunciar, ¿ya? Pero para que sepan, ¿sí? Este caballero nació en 1820, hace mucho tiempo atrás, y en 1910, pero se sigue leyendo hasta el día de hoy. No solamente ustedes lo leen, sino que es una figura dentro de la literatura universal, ¿ya? ¿Qué quiere decir eso? Que es un personaje súper importante en lo que son los textos escritos y en el arte de las letras, ¿ya? Él es el que escribió, por ejemplo, Ana Karenina, que es una novela súper así de renombre. No, cualquier persona que estudie letras sabe qué novela es Ana Karenina, ¿sí? Y también escribió Guerra y Paz, junto con otros cuentos y otras novelas más. De hecho, si ustedes buscan en internet, se van a dar cuenta que este caballero escribió muchas cosas, ya variados textos. De hecho, hay una controversia porque él nunca ganó el Premio Nobel de Literatura en los años que vivió. Y mucha gente se preguntaba por qué, algunos criticaban, etc. Y también postuló al Premio Nobel de la Paz. Ayer estuve leyendo más sobre el caballero este, y también, además de escribir de una escritura realista, es decir, que él trata de representar la realidad tal cual es en sus novelas. Por eso de repente, no sé, la novela Ana Karenina es una novela que tiene mucha descripción. De hecho, muchos dicen que está hecho para lectores pacientes. Así que si usted no es un lector paciente, no sé si le gustaría mucho leerlo. Pero tiene mucha descripción porque trata de hacer eso, de describir de la manera más fiel la realidad que es la que se vive. Y también algo interesante de él es que es un pensador anarquista. ¿Alguien sabe lo que es el anarquismo? ¿Por ahí lo han escuchado? Pensador anarquista, ¿qué quiere decir? Incluso si no lo saben. A Sí, ver ahí. profe, es lo que está pasando hoy día con el estallido social, como los del rechazo y cosas así, que no quieren tener un gobierno estable, sino como que solo usar a su favor, parece, algo así, ¿no? Ya podemos hablar un poco de estabilidad. Aquí la Francisca dijo que sí sabe. Francisca, cuéntanos, puede ser en el chat o puede ser por voz. Cuéntanos qué sabes de el anarquismo. Alguien más que quiera aportar un poquito. La Sayan igual dijo algo de la estabilidad, del estallido social, ¿sí? Tenemos aquí a Samuel, a Evelyn, a Fernanda, que pueden aportar, a la Connie Ramos que acaba de llegar, Martín, sabemos que hablas por chat, Papita Torres, que yo sé que es Luis, que tiene un ratón ahí. ¿Qué es eso? Tengo puros animales de estudiantes acá, aquí tienen un osito, un, tienen un gato, tienen, no sé, es demasiado chistoso.
Ya, creo que Francisca, ahí está. Ya, ahí ya pusieron un XD, al menos sé que estoy hablando con alguien. Ya, chicos, tiene algo que ver con lo que dice la Sayen, ya, de revolución y todo. El pensamiento anarquista lo que hace es rechazar un Estado, ya. Ahí perdió el chat. Es estar en contra del gobierno. Sí y no, ya. ¿Por qué les voy a explicar? Porque el anarquismo rechaza a un Estado, ¿sí? Al Estado que ustedes llaman el gobierno, ¿verdad? Como forma de poder. Pretende la desaparición del Estado. Sí, Francisca, porque los anarquistas consideran que el Estado es una manera de represión, ya una manera de controlar un poco lo que es la población. Así que, súper bien lo que dijo. Ahora, este caballero en sí era súper, yo lo encuentro súper interesante. De hecho, hay una página de internet, por si quieren saber un poquito más de él, que dice un poquito de su pensamiento, cómo él pensaba, obvio, y cómo lo que él creía, ¿sí? Aunque este caballero, por ejemplo, abandonó, lo excomulgaron de la iglesia, lo cual quiere decir que lo echaron de la iglesia, o sea, no podía volver a pisar una iglesia en toda su vida. ¿Por qué? Porque él decía que el cristianismo eh, no representaba realmente los valores que están en la Biblia, o sea, que la iglesia no era una institución que representara los valores que realmente era el cristianismo. Él era cristiano y todo, pero repelía totalmente a la iglesia, ¿sí? Entonces lo excomulgaron porque empezó a manifestar sus pensamientos, etc. También, al final de su vida, casi 6 meses antes de morir, abandonó a su esposa porque la trató de déspota, o sea, que era como súper mandona, así, súper controladora, ¿ya? Entonces, en sí la abandona porque él quería darle todo su capital a los pobres, todo su dinero, y la señora le dijo que no era posible porque si no ellos se quedan sin nada. Entonces hay una discusión marital y él decide abandonar a la señora. Y se va. Así. Y bueno, y también vivió una vida súper austera. En un momento él deja de escribir, deja de publicar novelas y se dedica a ser profe, a ayudar a la gente con menos recursos, ¿cierto? Tuvo como una vida bien noble en ese sentido. Y, dato curioso, fue vegetariano, ¿ya? Él decía que comer carne era una aberración para el cristianismo y todo, que esto de sobrevivir a partir de los animales era una mera excusa de los humanos, ¿ya? Y decía que era súper cruel asesinar animales. Para que ustedes sepan que, que esto de ser vegetariano no empieza ahora último, sino que en 1820, 1900 ya había un caballero que era vegetariano. Así que eso, ese es más que nada el caballero del que ustedes leyeron y todo. Y tiene harto que ver con lo que es su cuento, ¿verdad? Ya, quiero que observen esta imagen y me contesten o por micrófono o por chat, ¿sí? Si vemos esta imagen, ahí el chat, es como el típico niño emblemático, dice la Francisca. Sí, pero ¿sabes qué? Lo que él hizo no era tan emblemático en su tiempo, era más revolucionario. Entonces, complejo, es súper interesante el caballero. Ya, vamos a lo que nos convoca ahora. Ya, niños, ¿qué se puede apreciar en la imagen? La Sayet dice riesgo social. Sí. ¿Qué más? ¿Qué se puede apreciar aquí? Es una imagen esperanzadora, es una imagen que, que tiene a gente adinerada. ¿Qué? La Pancha, pobreza, Samuel, pobreza extrema. Qué bueno que Samuel esté comunicándose al menos por chat. Muy bien, ¿cierto? Exacto, chiquillos. Aquí podemos ver pobreza, ¿cierto? Vemos aquí una muestra de cariño de este señor a estos chicos, pero en general vemos derrumbe, ¿cierto? Vemos algo complicado y esta señora parece que además de esa guaguita, podríamos decir incluso que está embarazada, ¿ya? O sea, está complicada la imagen. Si tuvieras que colocarle una palabra a esta imagen, ¿cuál sería? Ustedes ya dijeron bastantes ideas, fuerza. Pobreza, riesgo, pobreza extrema. Qué otra palabra se les podría ocurrir con esto? A ver si a alguien se le ocurre algo. A ver, la Dana, por ejemplo, la Rachel también yo sé que está escuchando. Evelyn, Fernanda, Luis, que puso un XD, también sé que está por ahí. Tomás,
Muerte, enfermedades, sí, también puede ser. ¿Ya? Con una palabra más estoy feliz. Que alguien me diga una palabra más y avanzamos. Puede ser por micrófono o por chat, recuerden. Familia. Qué bonita palabra, Francisca, muy bien. Porque aquí, si bien se ve la pobreza y todo, vemos a una familia. Súper. ¿Ya? Y vemos que en general son gente adulta y son niños. Entonces, podemos decir eso. ¿Ya? Y estas palabras yo creo que la vinculen con el texto 1. ¿De qué se trata, chiquillos, el texto 1 de la guía que se titula Pobres Gentes? ¿De qué se trata? ¿Alguien me puede decir de qué se trata el texto? Principalmente, es tan chistoso como la Dana. de la muerte de lo que se trataba era que la vecina fue a ver a la otra vecina y ella estaba muerta y sus dos hijos estaban durmiendo tranquilitos y se los llevó para la casa y la señora tenía miedo de que Perfecto. lo que dijera el marido. Y al final el marido creo que lo aceptó a los niños. Claro, muy bien, Dana. Y una última palabra antes de que me cierres el micrófono. ¿Esta gente era adinerada o era de clase social más baja? ¿Qué podemos inferir de ese texto? Eran de clases sociales bajas porque vivían cerca del mar, creo, y decían que pasaban frío, Claro, algo así. súper bien, Dana. La Dana acaba de hacer una síntesis muy buena del texto, ¿ya? Para la gente que no lo ha leído, la verdad es que bastante bueno. Se trata de una señora especial, como decía ella, que tiene una vecina y va a ver qué pasa con ella. Y resulta que la encuentra muerta. Y ella tiene dos hijos pequeños, ¿sí? Entonces ve que los niños están huérfanos, ¿cierto? Que dormían súper bien, parece que no estaban ni enterados que la mamá se había muerto, y se los lleva a su casa. Entonces, ¿qué pasa? Que el texto primero da esa situación y después describe cómo ella sentía miedo de que su marido le fuera a retar. De hecho, en una dice, hasta que me puede pegar, ¿cierto? Entonces, en sí es eso, es como el hecho, el dilema de adoptar una nueva vida, ¿cierto? Adoptar a estos niños y la furia del marido. Pero al final, como decía Dana, yo estoy recapitulando lo que dijo ella nomás, no estoy contándoles nada nuevo. El marido llega y dice, él mismo se le ocurre, dice que ¿por qué no ellos adoptan a los hijos de la vecina? Porque la señora se acaba de morir. Y resulta que la señora dijo así como, ya están acá. Y le descorrió la cortina y los hizo ver. Entonces, eso más que nada, súper bien la síntesis. Chicos, ahora yo les voy a entregar sugerencias para hacer la guía. La guía tiene 12 preguntas alternativas, ¿ya? Por lo tanto, la idea es que ustedes hagan las preguntas y revisen y ultra revisen si están bien, ¿ya? Y para eso les voy a recordar un poquito del uso de la comprensión lectora y de fijarse bien y no caer en distractores, ¿ya? Porque eso es lo que normalmente uno hace cuando está resolviendo este tipo de guías. Ya, el primer ejercicio es poner especial atención a lo que me piden en la pregunta. Vamos a ver. Sayen, ¿estás ahí? ¿Sayen? ¿Se encuentra ahí la Sayen? Ya. Querida Sayen, léeme por favor la pregunta 2. En el fragmento, el viento le arranca el pañuelo y lanza un objeto contra la puerta de la choza de al lado. ¿Es posible identificar un narrador? Ya. Omnisciente, testigo, observador y personaje. Ya. Gracias, Sayen. Queridos, aquí es súper importante que se fijen en lo que le están pidiendo. Por ejemplo, yo aquí les digo, ¿qué me están pidiendo en la pregunta? ¿Tengo que identificar el narrador solo en el fragmento que me dicen ahí o en todo el texto? ¿Dónde tengo que identificar el narrador? ¿Alguien que me responda? En el fragmento. Bien, chiquillos, en el fragmento, porque hay gente que lee tan rápido este tipo de pregunta que dice, me está pidiendo el tipo de narrador, ya, y el narrador, les voy a adelantar, el narrador del texto es omnisciente porque ve los pensamientos de la mujer, pero en este fragmento vemos que
¿El narrador está narrando los sentimientos de alguien o el interior de alguien? El viento Yo digo que los pensamientos. No. No narra los pensamientos. El viento le arranca el pañuelo y lanza un objeto contra la puerta de la choza de al lado. O sea, está narrando cosas que más que nada se observan, ¿ya? Y recordemos los tipos de narradores. Por ejemplo, el testigo. ¿En qué persona narraba? ¿En primera o tercera? ¿Alguien se acuerda? En tercera. ¿Tercera persona narraba el testigo? ¿El testigo estaba dentro o fuera de la historia? ¿Fuera? No, está adentro, Rachel. El testigo narra en primera persona, ¿sí? Puede ser un personaje o un personaje incidental de la historia. O sea, narraría aquí en el yo vi como el viento, ¿ya? Como que narra algo observable, pero lo narra desde la propia persona, de la primera persona, ¿sí? El personaje es como parecido al testigo, ¿sí? El testigo no tiene gran participación, el personaje sí. ¿Ya? Entonces, aquí les estoy dando como un poquito la respuesta, pero quiero que se entienda en general, en lo general de la guía, que se tienen que fijar en lo que les piden, chicos, ¿ya? Entonces, aquí, en esta pregunta particularmente les piden fragmento, no les piden toda la novela, o sea, no, la novela, el cuento. Vamos a avanzar. ¿Queda claro ahí, chicos? ¿Alguien que todavía no maneje los narradores? Entonces, ¿cuál era? Observador. Repasemos las alternativas. ¿Es omnisciente? Ustedes mismos dijeron que no, porque aquí no se ve un pensamiento de los personajes, ¿cierto? O una interioridad. ¿Es testigo? ¿Narra en primera persona? No. Bien, Sayen, no narra en primera persona. Observador, ¿cuál es el narrador observador o de conocimiento narrativo u objetivo? ¿Estaba dentro o fuera de la historia? Estaba dentro de la historia. ¿El observador? ¿Segura? Teníamos Sí, dijo. No, por el testigo. A ver, ahí No, me confundo. Fuera, vos, profe. Ya, chicos. Creo que vamos a tener que hacer una cápsula educativa con los tipos de narrador, porque es un conocimiento que tienen que saber. La pancha adentro, cha. Bueno, chicos, recuerden, fuera de la historia está omnisciente o de conocimiento relativo, también llamado objetivo u observador. Dentro de la historia podemos tener hasta 3 narradores, que son protagonista, personaje y testigo. Ahora último lo están calificando como protagonista o testigo, ¿ya? Entonces, el omnisciente es el que sabe todo, por lo tanto el observador es solamente el que sabe lo que se observa y narra en tercera persona, ¿sí? Testigo, dentro de la historia, narra en primera persona y es solo lo que observa. ¿Y el personaje en qué persona narra? ¿Narra yo vi o dice él hizo tal cosa? Él hizo tal cosa. Ya, Rachel. Sí, normalmente sí, pero también el narrador personaje lo vemos desde el punto de vista de una persona, por lo tanto se narra también en primera persona, ¿sí? Yo sé que es un poco complicado, yo creo que va a tener que hacer una cápsula para repasar un poco esto. Recuerden que igual están las clases anteriores que ustedes tuvieron, en las clases grabaditas. Pero aquí, recapitulando otra vez, omnisciente ustedes dijeron que no es. Testigo narra en primera persona, ¿eso está narrado en primera persona? No veo ni el chat tintineando. ¿Está o no en primera persona eso? Está en primera persona Sayen, o sea, dice yo vi como el viento arrancó el pañuelo y lanzó un objeto. No, profe, no. No, sí, entonces si no está narrado en primera persona, ahí, no puede ser ni testigo ni personaje, porque no está dentro de la historia del narrador. Por lo tanto, nos quedaría solo la C, que es observador u objetivo, ¿ya? Así que, ojo chiquillos, tienen que ir descartando así las alternativas, si no, vamos a tener temas. Igual voy a dejar esto como antecedente, lo voy a anotar en mi cuadernito,
para hacer una cápsula con los tipos de narradores, ¿ya? Porque tiene que ser un conocimiento que ustedes ya sepan. Esa cápsula va a estar arriba entre hoy día y mañana, ¿sí? Ya, lo puse ahí. Perfecto. Vamos a seguir entonces a la siguiente. Ya, niños, vocabulario contextual, ¿sí? Eso lo vimos también en la primera clase de cuando volvimos del receso de vacaciones. Ya. Vocabulario contextual, recuerden que las palabras tienen un contexto, ¿sí? Para que le dé su significado. En este caso, ustedes tienen una pregunta de vocabulario, uy, me confundí, de vocabulario contextual en cada texto, por lo tanto, son 2 preguntas que tenemos que ya manejar. Voy a pedirle a Samuel. Samuel, ¿estás ahí? Samuel. Levantó la mano Samuel. Dime, Samuel. Sácate el micrófono. ¿Estás ahí? Parece que no puede hablar. Ya, Rachel, tú. Lea el fragmento de ahí. La pregunta. Ya, dice, en el fragmento, Juana se pone de pie, se echa un grueso pañuelo por la cabeza, enciende una linterna y sale. ¿Qué debe si ha amainado el mar? Si se despeja el cielo, si hay luz en el faro y si aparece la barca de su marido. ¿Cuál de las siguientes alternativas puede reforzar la palabra subrayada sin alterar su significado? A, calmado, B, aumentado, C, disminuido y D, alterado. Muchas gracias, Rachel. Ahí Samuel me avisó que el audio se escuchaba mal. No se preocupe, ¿sí? No pasa nada. Chicos, lo que ustedes tienen que hacer aquí en esta pregunta es reemplazar eso que está ahí subrayado por alguna de estas palabras de aquí. Les pregunto yo, ¿qué estrategia puedo ocupar en este tipo de pregunta? Necesito saber cómo ustedes responden a esta pregunta, cómo ustedes la resuelven. Incluso en el chat pueden decir, incluso si no saben o no se acuerdan, ¿ya? Por ejemplo, Evelyn Castro, ¿está por ahí? Sí, profe. Ya, ¿cómo usted resuelve esta pregunta? Yo lo que hice primero fue buscar el significado de amainado y me parecieron 2 parecidas, entonces traté de ver cuál conjugaba mejor con ella, con la palabra. Perfecto, ¿ya? Ustedes ahora, gracias Evelyn, ustedes ahora tienen un recurso que no tienen normalmente cuando leen textos, que pueden buscar en el diccionario o en la aplicación de la RAE, que creo que algunos la tienen, algunos no. El significado de las palabras, ¿sí? Amainado, ¿qué significa? ¿Alguien sabe lo que significa amainado? ¿Qué significa amainado, chiquillos? Ahí el chat está tintineando. Ya, no quiero que me digan la C. Díganme cómo sería el significado, chicos. Ya, si buscamos amainado en el celular, va a salir, claro, va a salir la definición que disminuye la intensidad de algo, ¿sí? Ese es el significado de amainado, ¿cierto? Exacto, Francisca, es reducir algo. Ahora, vamos ahí. Por ejemplo, si yo reemplazo disminuido en el texto, quiere ver si ha disminuido el mar. ¿El mar se puede disminuir? ¿Sí o no? Sí, profe. ¿Por qué? Porque cuando en la noche el mar sube, o como se dice, y en la mañana cuando la marea baja, entonces sí disminuye. Claro, puede bajar la marea, pero por ejemplo yo veo que el nivel del mar, así como yo lo veo en el horizonte, disminuye. ¿Cómo, profe? Que yo, por ejemplo, cuando veo el horizonte, el mar, yo veo que disminuye, por ejemplo. No. Ya.
Ahí está, chicos, porque si vemos el significado de la palabra, aumentado no puede ser porque ya sabemos que es disminuir la intensidad de algo. Alterado no se significa mucho, no se corresponde con lo que estamos buscando, ¿verdad? Alterar normalmente es cambiar, ¿sí? No disminuir la intensidad, ¿cierto? Ahí la Francisca dio un el clavo. Puede bajar la manera, es que el mar no se puede disminuir, es calmado, efectivamente, ¿sí? ¿Por qué? Porque el mar no puede disminuir su volumen, chiquillos, ¿sí? Pero sí se puede calmar, a eso se refiere. Quiere ver si se ha calmado el mar, si se despeja el cielo. O sea que en sí el mar está un poquito agitado, ¿ya? Entonces, hagan esa estrategia de ver el significado y, según la lectura, vayan acomodando las palabras, ¿ya? Recordar Profe, también... me equivoqué. ¿Alguien habló ahí? ¿Qué pasó? Me equivoqué. Pero por eso, la idea de esto es corregir, ¿ya? Entonces, chicos, vayan haciendo ese ejercicio, ¿ya? En las preguntas. Ya. También recordar la justificación con marca textual, chiquillos. Por ejemplo, y aquí no voy a la respuesta porque ya les he dado respuesta. Ya suficiente, ¿ya? Según se puede inferir, esta pregunta ya es un poquito más complicada porque ustedes tienen que inferir, o sea que la información no está textual. O sea que el rastreo de información que ustedes hagan va a llevar a una conclusión. No va a significar que ustedes por un fragmento del texto van a encontrar la respuesta correcta de inmediato. Según se puede inferir, las acciones se desarrollan al anochecer, en la madrugada, a mediodía o cerca de la medianoche. Aquí tengo que entender qué fragmento del texto puede apoyar mi respuesta. Aquí, ¿qué proceso tendría que hacer? Por ejemplo, Dana, ¿qué proceso hiciste tú aquí? ¿Qué hiciste para resolver esta pregunta? Volver al texto y buscar. Claro, buscar... Que creo que sale al principio, creo. Sí, sale al principio, de hecho es como las primeras palabras del texto, que ya entendemos que podemos descartar algunas de aquí, ¿sí? Entonces, también, por ejemplo, si retrocedemos aquí, enciende una linterna, ¿ya? Entendemos que no hay luz. Entonces ahí yo voy recopilando algunos fragmentos del texto que me pueden ayudar a comprender, a concluir en qué parte del día están los personajes, ¿sí? ¿Se entendió eso último, chiquillos? ¿Alguien que tenga dudas con respecto a hacer eso? Estamos como repasando lo que hemos hecho todas las cosas de lenguaje. Ya, no hay respuesta en el chat. No hay respuesta en micrófono, así que voy a pasar a lo siguiente. Ya chicos, texto número 2. Aquí me voy a detener un poco, porque este texto no tiene en sí una contextualización literaria, porque es un texto literario o no literario. ¿Es un texto literario este que vamos a leer o no? La gente que hizo la guía, por ejemplo, Rachel, ¿este texto es literario? ¿Nos cuenta una historia, nos expresa sentimientos o hace otra cosa? No sé, profe, no me acuerdo. Ya, la Sayen dijo que no es literario y tiene toda la razón, gracias a Rachel, ¿sí? La muerte en el México prehispánico. Primero, chiquillos, antes de pasar a lo que sería la segunda parte de la clase, ¿qué significa prehispánico? ¿Alguien sabe lo que significa prehispánico? La profesora Constanza tendría un ataque en este momento. Prehispánico, chiquillos. Como prehistoria. Ya voy a empezar a preguntar mejor. Fernanda Medina, ¿está usted ahí? Yo sé que sí. Fernanda Medina. Ahí parece que por el chat. Ya, se salvó la Fernanda porque aquí en el chat están como contestando. ¿Antes de la conquista o con los indígenas? Eso que dijo la Pancha, dice la Fernanda. Ya. Sí, prehispánica. Chicos, Hispania
significa a España, ¿sí? Cuando hablamos de literatura hispánica, por ejemplo, hablamos de literatura española. Entonces, prehispánico se refiere a antes de los españoles, es decir, a las culturas que estaban antes. Por ejemplo, aquí la Sayan dijo con los indígenas, sí, es la cultura indígena que estaba antes. Y más que la conquista, claro, es como, claro, antes de la colonización española, antes de que vinieran aquí a la invasión, que algunos dicen descubrimiento de América, eso. Bien, bien Francisca, bien Fernanda, antes de la colonización española, antes de la invasión española, sí. Ya, entonces, estamos hablando de la muerte en el México prehispánico, o sea que vamos a leer acerca del México de hoy, o vamos a leer de las culturas anteriores. ¿Alguien me puede responder eso? ¿Qué dijo, profe? No le entendí. Vamos a leer acerca de la muerte en México hoy, así actualmente, o en el México de las culturas anteriores. La Francisca En dijo, el México de cultura anterior. bien. La Sayan dijo culturas anteriores, perfecto, chiquillos, sí. Vamos a hablar de, o lo que ustedes van a leer en este texto tiene que ver con las culturas anteriores. Ya, y aquí les puse una imagen que si viene de una película actual, eh, habla de una tradición que Disney Pixar tomó para hacer una película, ¿verdad? ¿La han visto, cierto? ¿Cómo se llama esa película? Coco, ah, sí, exactamente. La Francisca dice, no la he visto, no se preocupe, no vamos a spoilear nada. Yo quiero nada más entender el concepto en el que está visto esta película, ¿ya? Y la recomiendo demasiado. De hecho, mucha gente dice que quien no llora con esta película no tiene corazón. ¿Ya? Chicos, esta película recoge la cultura mexicana respecto al Día de los Muertos, ¿ya? Entonces hicieron una película donde este protagonista, Miguel, va al mundo de los muertos, ¿sí? Se supone que en cada Día de los Muertos se hace un puentecillo para que las almas de antes fueran a visitar a los familiares. Entonces, bajo esa tradición se hace la película. Ahora vamos a ver que en este texto, ¿sí? Ahí tenemos una escultura en realidad, del que sería el Señor de la Muerte y la Señora de la Muerte, que está nombrada en el texto, ¿sí? De hecho, en su texto hablan de que en realidad los mexicanos no le tenían miedo al Señor de la Muerte, sino que le tenían miedo a otro dios, que tenía otra función. Estos dioses en general eran más que nada los que te dan como la bienvenida. Ahora, ¿de qué se trata el texto 2? Creo que ya hemos respondido un poco a esa pregunta. Tomás tu vino, el chacal. Bueno, la Francisca, el principio del texto dice que es un sitio mitológico, el reino de los muertos o el mundo de los muertos, efectivamente. Y de eso se va a tratar, chicos. Cuando yo pregunto de qué se trata el texto 2, pregunto por el tema, que ya está un poquito ya advertido en el título, ¿cierto? ¿Qué tipo de texto es el que vamos a leer? ¿Alguien se acuerda qué tipo de texto es? Sí, ya dijimos que no es literario, pero es un texto que, no sé, da una opinión, informa, ¿qué hace? Informativo y se le hace en todo el rato, ¿sí? Porque el texto que ustedes van a leer nos da una opinión, ¿ya? Informa sobre lo que sería la muerte en México prehispánico. Y lo que nos queda ya es poquito, o sea, aquí les voy a dar una sugerencia, no les voy a dar la respuesta, pero la Sayen ya dijo que el texto era informativo. Lo que quiero que se entienda es que yo no solamente puedo subrayar cosas del texto, también puedo subrayar temas de la pregunta. Por ejemplo, cuando me dicen, el propósito comunicativo de este texto es informar acerca de la muerte en México, narrar acerca de cómo vivían la muerte en México, exponer sobre la muerte en el México prehispánico y argumentar una opinión acerca de, hoy no alcanzo a leer, los distintos ritos. Una técnica súper milenaria para este tipo de preguntas es la siguiente, es subrayar el verbo que está antes, porque aquí el tiro voy descartando. Si es un texto informativo, por ejemplo, sabemos que el propósito comunicativo principal no es narrar, ¿cierto? Entonces ahí voy
descartando las respuestas. Ahora lo que sí les voy a pedir es que lean, después de descartar a partir de este subrayado, lean el apellido de las preguntas, ¿sí? Informar acerca de la muerte en México, exponer sobre la muerte en el México prehispánico, argumentar una opinión, ¿sí? Como que esta técnica les va a ayudar mucho, pero no se resuelve por arte de magia. Tengo que también leer el apellido de la pregunta. ¿Ya? Eso más que nada como sugerencia. Y por último, chiquillos, esta pregunta quiero que la tengan en su visión, porque la idea es que también ocupemos el descarte, ¿ya? Según se afirma en el texto, ¿cuál de las siguientes manifestaciones nos permiten conocer los ritos y creencias del México prehispánico? El arte, la literatura, documentos escritos, testigos de época. ¿Qué alternativa apunta principalmente a lo que se pregunta? Chicos, de repente una alternativa puede ser súper genérica o súper específica. Aquí quiero que se den cuenta, porque leyendo el texto se van a confundir. Van a pensar que es más de una alternativa y que la profe se equivocó. No. Recuerden qué implica el arte, qué implica la literatura, qué implican los documentos escritos, ¿ya? Así que eso, encuentren la marca textual y comiencen a descartar qué alternativa es principalmente la correcta a lo que me están preguntando. ¿Sí? Chiquillos, hasta acá, ¿alguna pregunta que tengan? Porque voy a pasar ya a cerrar un poquito, quiero saber si alguien tiene alguna duda o una pregunta específica, si entienden lo que se está hablando. Ya, Martín dice que no, Fernanda dice que no. Pancha dice, es la A, bueno, después te puedo contestar por interno, pero la idea es no decir todas las respuestas, ¿cierto? Ya, parece que no hay muchas dudas específicas. Quería saber si alguien estaba como confundido con alguna pregunta o algo, ¿sí? Si están confundidos con alguna pregunta, súper válido. La idea es que vuelvan al texto, siempre, volver al texto y decir, ya, ¿esta alternativa es más correcta que esta o esta alternativa apunta a lo que me están pidiendo? Fórmula mágica, ¿sí? Y por último, chiquillos, sea por chat o sea por micrófono, para ya terminar la clase, porque estamos en la horita, quiero hacer la siguiente pregunta, porque no todo puede ser estrategia de comprensión lectora, ¿sí? ¿De qué crees que te sirve leer este tipo de textos? ¿Qué tipo de textos leímos en la guía? Leímos dos. ¿El primero qué tipo de texto era? Alguien que me diga. ¿Por chat o por micrófono? La Rachel, volví al texto varias veces, igual me equivoqué. Suele pasar, pero si encontró la respuesta aquí, excelente. Chicos, dos textos leídos en la guía. ¿Eran el mismo tipo de texto o eran distintos? Para ya cerrar la clase, chicos. Veo que nadie me responde. Eran distintos, dice Fernanda Medina, ¿verdad? Fernanda, ¿qué tipo de texto era el primero? ¿Responder por micrófono o chat? Da lo mismo. ¿Qué tipo de texto era el primero? Era un texto... Ahí está. Dice, si contaba una historia, ¿qué tipo de texto es? ¿Es literario? ¿Es lírico? ¿Es narrativo? ¿Qué? Si hablamos de que el León Tolstoy era un escritor. Perfecto, Fernanda, sí, era un texto narrativo, ya, era un cuento. Segunda pregunta. Ya, Luis Torres, yo sé que estás ahí. Luis Torres, ¿está ahí? Ponga el micrófono. Luis Torres, último llamado. Ya. Chicos, voy a tener que empezar a ser un poquito exigente con el tema de los llamados, porque si no tengo ni la cámara ni el micrófono,
va a ser un poco difícil comunicar. Yo sé que, por ejemplo, gente como la Francisca, como la Sayen, como la Evelyn, o también como Samuel incluso que habló un poco en el chat, están en clase, pero tienen el audio malo, etc. ¿Sí? Pero la idea es que estemos en clase y no estemos haciendo otra cosa. Como el Martín también, que tiene el audio malo y solamente responde por chat. Ya Martín, tú que estás por chat, contesta, ¿qué tipo de texto era el número 2? F. No, pues. Lo dijo la Sayen más arribita. Uy, No, no era narrativo. El texto número 2 no era narrativo. Chicos, el texto número 2, recordar, gracias Francisca, era informativo. ¿Sí? No, Martín, te pregunté por el segundo. ¿Ya? Pero el primero será narrativo. Leímos dos, se supone que ustedes leyeron dos textos distintos. Ahora, ¿por qué les sirve leer este tipo de textos? ¿Por qué les serviría? De partida, ¿para qué sirve leer? Si a mí no me gusta mucho. ¿Por qué? ¿Por qué creen que les sirve leer esto? La Fernanda, para estar informados, sí, para conocer distintos temas, por ejemplo. El texto número 2 les sirvió para conocer cultura, ¿sí? Muy bien, Fernanda. Y el texto número 1, ¿para qué me sirve leer historias que ni siquiera son reales? ¿Para qué me serviría a mí? ¿Para qué? Un texto que habla de pobreza, que habla de familia, ¿de qué me sirve leerlo? Tomás puede ser entretención, sí. Martín, comprensión lectora, sí. Sayan dice conocer culturas y ver la realidad. Francisca, para tener otra visión de lo que pasa. Están muy buenas sus respuestas, chiquillos, de verdad. ¿Por qué? Porque recordemos que la literatura es experiencia de mundo, ¿sí? Recuerden que se los dije, sobre todo con este autor que trataba de representar la realidad lo mejor posible, como dice aquí la Sayen, ver la realidad. Leer ese tipo de cuentos, aunque no es algo que le preguntemos en la guía, ¿cierto? Igual sirve para conocer un poco cómo es la pobreza, ¿cierto? Cómo es la vida de una mujer pobre, por ejemplo, ¿ya? Les sirve para ampliar un poquito la visión de mundo que tenemos. También para entretener, es súper válido lo que dice el Tomás también, porque yo me puedo leer una novela para entretenerme y es igual de válido, ¿sí? Entonces, chiquillos, mi consejo es lean, ¿sí? Traten de leer un poquito que sea. Sé que lo que hacemos es poquito, sé que lo que hacemos es poquito, no tiene comparación con lo que hacemos en temas presenciales, pero igual sirve que ustedes lean porque les da otro conocimiento, ya sea cualquier tipo de texto. Tomás Tubino, leer este tipo de cuentos te sirve para ver distintos puntos de vista de la vida. Sí, la verdad es que sí, porque igual está basado en experiencias reales. Entonces, la idea es que uno aprenda igual, más que comprensión lectora, aprendamos de visión de mundo. ¿Sí, chicos? Ya, me encantó su respuesta, aunque no fueran por micrófono. Me gusta harto conversar con ustedes, aunque sea en este medio. Y ya para cerrar y por último, ojalá este saludo le llegue a todo el segundo B, pero feliz día del alumno, chiquillos. Se me olvidó, no sé si alguien lo saludó, pero espero que esto pase y que en realidad lo hayan pasado igual, lo pasen, no sé si bien, pero lo pasen relativamente bien para... no, no es el día del alumno hoy día, fue el lunes, ¿sí? Fue bien distinto, nos dio harta pena a los profes porque supone que uno lo pasa uno con ustedes, ¿cierto? Este año yo iba a bailar, imagínense, jefatura, me iban a hacer bailar. Pero bueno, ahí cuando volvamos, chiquillos, vamos a hacer algo que sea para ustedes, ¿sí? Lo único que yo puedo hacer ahora es hacerles clase, así que en eso estoy. Un cariño para todos, los voy a ir nombrando. Hacemos una fiesta. Carretear, no, pues. No, pues, no, pues. El Martín dice, no quiero volver. Yo quiero volver a escuchar la voz de Martín, de verdad. Porque no me sirve de nada leerlo mucho. Ya, chicos. Voy a nombrarlos y van saliendo, como siempre. Esta clase va a estar subida después. Y eso, un saludo a todos. Besitos.